Yo laboro dentro de lo que es el Instituto de Terapias Cognitivo-Conductuales ITECOT. ¿Y qué hacemos en ITECOT? En ITECOT, aparte de dar capacitación a psicólogos, psicólogas, atendemos pacientes, atendemos usuarios para diversas situaciones que de repente se presentan en la vida día a día. Algunos ya me conocen, ¿no? Este, y les decía yo hace un momento, el interés de hablar de ansiedad es con la intención de ver algunos recursos que pueden ser de utilidad para algunas personas. De inicio, pues miren, ahorita nos encontramos en una situación algo complicada eh, y de una u otra forma, todos, sin darnos cuenta incluso, nos estamos dejando influir, y eso es normal y es natural, por el ambiente. Fíjense, en estos momentos está existiendo una diversidad de cambios en el ambiente, pero una diversidad. Y esto es debido a la contingencia sanitaria derivada del coronavirus. Las autoridades de salud, las autoridades educativas, no solamente de México, sino de diversos países, ya es una situación a nivel mundial, han recomendado como medida quedarse en casa. Esto va a ayudar a promover el distanciamiento social, como bien lo sabemos. Y con ello, al tener un distanciamiento, hacer menos probable el número de contagios. Algunas personas están atendiendo estas indicaciones. Algunas personas no las están atendiendo. Al menos aquí en Acapulco, que es donde vivo, algunas personas no las están atendiendo y otros sí. Y razonablemente algunas personas no saben por qué sí están atendiendo las indicaciones y otros no. Incluso uno se puede cuestionar, oye, pero ¿por qué X o Y no está atendiendo las indicaciones? ¿Quién está escuchando? ¿Qué están diciendo? Quédate en casa y demás. Pero existen diversos factores, o sea, diversos factores, diversas variables para que quienes no están siguiendo la indicación no lo estén haciendo. Y esos factores es importante poder observarlos, y si los observamos y los encontramos, esto podría ayudarnos a comprender su comportamiento, del por qué no están respetando las indicaciones. Pero también existen variables, factores que están influyendo a que aquellos que están cumpliendo la indicación de quedarse en casa, existen factores que hacen probable o hacen más probable esa posibilidad de quedarse en casa. Entonces, de manera, nos gusta o no, hay variables que están influyendo. Y bueno, vamos al punto. Existen muchos cambios que están ocurriendo en este momento en el contexto y que siguen ocurriendo, que han estado ocurriendo y que van a seguir aconteciendo. Esos cambios, nos guste o no, nos influyen a ti, a mí. Y nosotros influimos en el contexto, en lo que hay en el ambiente, en alrededor, en la casa, fuera de la colonia. O sea, no estamos separados. No es yo y mi familia es otra. No. O yo y mis vecinos son otros. No. O sea, sí hay una interacción. No somos conscientes de ello, o no es, no pasa nada si yo salgo afuera, no, sí pasa algo, o no pasa nada mientras los demás los demás salen y yo me quedo en casa, no, sí pasa algo. No estamos separados del ambiente. Entonces, a nosotros nos influye el ambiente y nosotros podemos o influimos en ellos, en el ambiente. Y existe de esto muchísima evidencia empírica, muchísima evidencia empírica. Incluso, miren, en todos estos cambios que están ocurriendo, el tan solo hecho de perder un trabajo o que exista una disminución del ingreso económico, eso nos influye. Eso nos influye como organismos vivos, es de lo más normal, de lo más natural. Y sobre ese punto quiero irme guiando. Como de igual forma, el tan solo hecho de que a lo mejor pierda yo un ser querido, sea por COVID o no sea por COVID, de igual forma eso nos influye. Entonces, todo lo que ocurre en el ambiente nos influye. El hecho de, incluso, híjole, el estar en confinamiento, o sea, el tan solo hecho de estar en confinamiento,
nosotros hemos dejado de hacer cosas que son apetecibles, que son agradables, que son satisfactorias para nosotros, que son reforzantes, le llamamos. Cosas como desde ir al cine, desde salir con la familia, desde ir al parque, desde ir a ver a los amigos, desde, híjole, hacer una actividad deportiva. Nosotros, dado que ahora estamos en confinamiento, al ser privado de estas cosas que para nosotros son agradables o para muchas personas, de manera natural, al ser privados, comenzamos a experimentar emociones. Empiezan a aparecer las emociones. Empiezan a aparecer los pensamientos, empiezan a aparecer las sensaciones incluso a nivel fisiológico, somático. Empezamos a dejar, a sentir que algo está pasando con nosotros. Algunos empiezan a experimentar tristeza, algunos empiezan a experimentar impotencia, algunos empiezan a experimentar miedo. Básicamente comenzamos a experimentar lo que comúnmente se llaman como emociones básicas, desde el miedo, desde el enojo, desde la tristeza. Entonces, en el caso de las personas que empezamos a experimentar miedo, oye, es normal que sientas miedo. Es normal y es natural que estés experimentando miedo. No hay nada de malo en eso. O sea, tú eres un organismo vivo y como organismo vivo estás en un ambiente y el ambiente te influye a ti y viceversa. Acompañado de las emociones aparecen recuerdos y por eso repito, esto es normal. Entonces, no quiéramos sentirnos bien, no quiéramos no sentir estas cosas que de forma natural es normal que las estemos experimentando. O sea, a ver, ¿qué pasa si yo corro? ¿Qué pasa si yo corro? ¿Cómo va a ser mi corazón? Pam, 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 pam. Es normal. Si yo me meto a la alberca, me voy a mojar. ¿Ok? Bueno, lo mismo pasa en este momento. Estamos bajo confinamiento y están ocurriendo una serie de pensamientos, están apareciendo pensamientos, emociones, sensaciones, de todo, desde miedo, desde tristeza, desde enojo. O sea, todo esto es normal y es natural. Somos seres vivos. Poco útil o poca utilidad tiene o tendrá el hecho de que, híjole, no tengo que sentirme así. Poca utilidad tendría no, es que yo tengo que estar bien, porque imagínate, si empiezas a correr y empieza, no sé, en este caso, por ejemplo, empiezas a latir el corazón más rápido, más rápido, más rápido. Entonces tú intentas detener el corazón ante un fenómeno natural, dado que estás haciendo una actividad, eso es imposible. Entonces, ¿a qué voy con esto? De forma natural, pocas empiezan a aparecer emociones. Y dentro de esta gama de emociones, que son las emociones básicas, tristeza, enojo, miedo, hay una en la que nos vamos a estar enfocando en este momento, muy en particular. Y entre ellas está la ansiedad. Y sobre ansiedad se ha hablado muchísimo, muchísimo. Hay muchas posturas acerca de la ansiedad, pero a mí me gusta entenderlo así. Entre qué definiciones tiene algo de verdad, quiénes no, finalmente son posturas. La ansiedad es una reacción emocional, es una respuesta. O sea, ocurre en este momento, no sé, algún suceso, estoy bajo confinamiento o veo una noticia y ante el hecho de ver una noticia, ¡pop!, es probable que yo experimente ansiedad. Es una respuesta que podemos llamar, aquí tiene que ver mucho cuestiones culturales. Algunas personas dicen, no, pues es que me empecé a preocupar. Algunos le pueden llamar preocupación, algunos le pueden llamar es que sentí desesperación, algunos le pueden llamar es que sentí angustia. Finalmente no deja de ser un constructo. Y la ansiedad en ocasiones puede ir acompañada de tensión muscular, ¿no? Algunos empiezan a experimentar aquí algunas sensaciones, algunos sudoración en las manos, algunas sensaciones fisiológicas en la garganta, opresión en el pecho, dificultad para respirar. Ya aquí estamos hablando cuando ya la ansiedad empieza a tener una manifestación somática, fisiológica. Entonces,
No importa si le llamas miedo, no importa si le llamas ansiedad, no importa si le llamas preocupación. Lo que más importa es saber qué cosas hacen que esta ansiedad, que si seguimos haciendo ciertas cosas, más allá de mejorar lo que estamos experimentando, puede agravarse. Y vamos a llegar poco a poco a ello. Entonces, les estoy comentando todos estos aspectos, ¿por qué? Porque de repente, no sé, me marcan por teléfono, ¿no? Me hacen una llamada, me llega un mensaje y, oye, Den, estoy teniendo ansiedad, ¿ok? Y bien, y no, es algo desagradable. Claro que es desagradable, claro que es incómodo. Y entonces, cuando comienzo a escuchar y comienzo a hacer una serie de preguntas, estas preguntas a mí me permiten comprender por qué lo que aparentemente es una emoción, en realidad no solamente se está quedando como una emoción, sino se comienza a convertir en un problema para la persona. Entonces, eh, la ansiedad no solamente la vamos a notar en forma de emoción. Algunas personas, y eso tiene que ver de igual forma con la habilidad que cada persona tenga para darse cuenta, discriminar, para percibir, para notarlo. Algunas personas lo logran notar, algunas no, y es importante incluso que las personas o se les puede entrenar para que aprendan a captar y a percatarse. Algunas personas podrán observar que no solo experimentan ansiedad, sino también una serie de pensamientos o una serie de imágenes y sensaciones que la acompañan, no sé, en estos momentos. ¿Y si me muero? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Algunos comienzan a experimentar, como les mencionaba, una sensación de ahogo, opresión en el pecho. Y bueno, a estos pensamientos, a estas emociones, a estas sensaciones, los vamos a llamar, o al menos desde la perspectiva como yo abordo de este tipo de situaciones, desde la psicoterapia, lo vamos a llamar como eventos privados. Entonces, desde la perspectiva, desde el análisis de la conducta, los pensamientos, las emociones y las sensaciones son vistos de igual forma como comportamiento. Los pensamientos, las emociones y las sensaciones se rigen bajo los mismos principios de una conducta observable. Voy a tratar de no utilizar tecnicismos, porque esta sesión en realidad va dirigida al público en general, pero también sé que hay algunos psicólogos y psicólogas. A ver, lo voy a poner así. Yo en este momento estoy acostado en mi cama, suena mi alarma, y en cuanto suena mi alarma, de repente hago la mano así y apago mi alarma. Si logro que se apague mi alarma, entonces vuelvo a dormir. Mi organismo va aprendiendo, suena la alarma al siguiente día, que es incómodo, levanto la mano y entonces vuelvo a dormir. Y se va aprendiendo y se va reforzando este comportamiento. Nos pasa muchísimos, por cierto. Bueno, este comportamiento de volverme a dormir se mantiene porque desaparece lo que es incómodo, lo que es aversivo, que es el sonido de la alarma, el pi, 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 pi. Ok, estamos hablando de una conducta que todos en este momento podríamos ver que es que Den se volvió a dormir, aunque sonó la alarma. Bueno, en las emociones, en los pensamientos, de igual forma, hay cosas que hacemos que sin percatarnos, eso que hacemos hace que se siga alimentando, reforzando la emoción, en este caso, la ansiedad, en los pensamientos. Y entonces, pareciera ser que de repente como que se calman los pensamientos o la ansiedad, pero en realidad se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque me funciona en ese momento. Entonces, por eso te decía, no importa tanto el nombre que le quieras dar, miedo, ansiedad, preocupación, no, sino comprender qué cosas están manteniendo precisamente lo que no quiero sentir. Entonces, en algún momento ahorita voy a dar como un espacio de preguntas y respuestas. Partiendo de ello, entonces es normal
que en estos momentos, dado que hay diversos cambios en el ambiente, aparezcan estos eventos psicológicos, que aparezcan pensamientos, emociones, sensaciones. Incluso como parte de nuestro instinto de supervivencia, no queremos sentirlo, que es normal, es desagradable, y entonces comenzamos a empeñarnos en quitarnos estas cosas que tanto nos desagradan. Yo lo pongo un ejemplo. Si tú y yo en este momento, durante, no sé, 20 segundos, nos enfocáramos, pero verdaderamente nos enfocáramos a no pensar en un camello, si hiciéramos este ejercicio, es muy probable que el camello esté apareciendo. Entonces, lo mismo pasa. Si tú y yo nos enfocamos en no sentir ansiedad, en no pensar en, no sé, me voy a morir, qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi familia, si tú y yo nos enfocamos en eso, empiezan a llegar estos pensamientos, empiezan a llegar estas emociones. Y todo esto tiene una explicación que se fundamenta en la investigación básica. Entonces, intentar quitarnos pensamientos, emociones, intentar quitarnos la ansiedad, puede hacer que en lugar de que nosotros estemos enfocados a vivir la vida que queremos, Ahorita viene el señor que se puede ser que entonces nuestra mente comience a volcar a intentar controlar en todo momento lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Eso puede pasar. Y comúnmente pasa mucho en los trastornos de ansiedad. Pero aquí ya estoy hablando de trastornos de ansiedad, que hay muchísimas caras de la ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por pánico, y no necesariamente se tiene que presentar alguna situación como estas para poder acudir a procesos de psicoterapia, ¿no? Pero estos, ahora sí que, independientemente de las diversas caras, por llamarlo así, de la ansiedad, ¿qué tienen en común? Es no querer experimentar esa emoción tan desagradable. No querer estar pensando estos pensamientos que aparecen cuando estamos experimentando dicha emoción. Eso tienen en común. Y como no queremos experimentar esto, utilizamos diversas estrategias. Estrategias que finalmente el hecho de que tú y yo las empleemos no es ni siquiera nuestra culpa. Es lo que hemos aprendido a hacer. Y nos los ha enseñado muchísimo la cultura. Y hoy en día, incluso en redes sociales, en página web y demás, libros que son bestsellers, no tienes que tener miedo, siempre tienes que sentirte bien, no, apúrate, no, sáltate, tírate a la alberca, no tengas miedo. No, es que no tienes que tener miedo si quieres realmente mejorar en tu vida. Hay infinidad, entonces, todas estas premisas que se permean en una cultura, lo mismo empezamos a hacer nosotros, sin percatarnos de ello muchas veces, cuando empezamos a sentir ansiedad. Empezamos a implementar una serie de estrategias para no sentir ansiedad, para no sentir miedo, para no sentir tensión. Y estas estrategias, ni siquiera, como te menciono, no es tu culpa que las emplees. Simplemente tú y yo estamos haciendo lo que hemos aprendido a hacer. Hacemos cosas para liberarnos de la ansiedad. Cosas como desde, híjole, comenzar a fumar en exceso, decir frases positivas, incluso intentamos respirar, pero ¿qué pasa? Que muchas veces al intentar respirar, como no estamos respirando de una forma adecuada, podemos incluso empezar a hiperventilar y que al comenzar a hiperventilar, comencemos a experimentar ciertas parestesias, no sé, como hormigueo en los labios, en el rostro u otras partes del cuerpo. Y ahí más se vuelven a activar una serie de pensamientos, y a lo mejor estás enfermo, te vas a morir, seguramente tienes X o Y enfermedad, te va a dar un infarto, y empiezan a llegar más pensamientos y más aumenta la ansiedad. Ese es un ejemplo clásico, por ejemplo, del trastorno por pánico. Y bueno, terminamos en ocasiones
visitando muchos cardiólogos y varios estudios, y a lo mejor ya hubo suficientes estudios, no hay evidencia como tal, ya me acabé los especialistas de mi ciudad, cuando en realidad muchas veces viene siendo un trastorno por pánico. Y por lo tanto, el tratamiento es terapia conductual. Hay técnicas específicamente para lo que es estos trastornos por pánico. Entonces, empleamos otras estrategias como, no sé, distraernos agarrando el celular, dando vueltas en las camas o en la cama, ¿no? Nos ponemos a leer para no pensar en eso, pero mientras más hagamos cosas para no experimentar algo que es una respuesta emocional derivados o derivada de los diversos cambios que están aconteciendo, no solamente en el contexto de afuera, por llamarlo así, sino también aquí en la casa. De repente, te encuentras con noticia que te llega directamente a tu WhatsApp, porque hay una diversidad de estímulos que están ocurriendo también en la casa. Con la noticia que te llega en el WhatsApp, lo que hay en las redes sociales, empezamos en estos momentos a enfrentar dificultades que muchas veces algunas personas no estábamos habituados a enfrentar, como el tan solo hecho de, híjole, la constante interacción con la pareja. Y se empiezan a presentar unas dificultades propias de la relación, de la interacción con la pareja. Empiezan, no sé, en estos momentos algunas personas que no estaban habituados o habituadas a ponerse alguna actividad académica con su hijo, comienzan a presentarse situaciones propias de la vida. Y por lo tanto, como son situaciones propias de la vida, hay que tratarlas como lo que son, situaciones relacionadas con la vida. No tiene que ver con ninguna psicopatología. Y ese era uno de los objetivos de esta charla. Porque de repente, cuando empezamos a experimentar ansiedad, la mente comienza a decirnos una serie de cosas y dentro de esto me empieza a poner diagnósticos y etiquetas y luego resulta que a lo mejor en algún momento escuché que le pusieron un diagnóstico a algún familiar, a algún amigo y entonces me empiezo a poner esa etiqueta, ese diagnóstico o no sé, el psiquiatra me dio un diagnóstico y entonces me engancho con ese diagnóstico y genera en ocasiones más maleficio que beneficio. Entonces empezamos a engancharnos, fusionamos, decimos en este tipo de terapias. Y más, seguimos luchando para no sentir, para no pensar, pero mientras más vamos empleando estas estrategias de distraernos, de fumar, mejor, híjole, ya ni siquiera salgo mejor de mi cuarto, porque si salgo y si me pongo mal, entonces vamos cada vez evitando situaciones que nosotros pudiéramos relacionar que al hacer esas tal X o Y situación o actividad, vamos a experimentar ansiedad. Pero ¿qué va pasando? Mientras más vamos evitando, vamos alejándonos de cosas que verdaderamente queremos en nuestra vida. Y ojo, con esto no quiero decir que evitar está mal. No. Me refiero que hay ciertos comportamientos, ciertas cosas que hacemos, que esas cosas que hacemos sí nos alejan de la vida que tú quieres o de la vida que yo quiero. Te pongo un ejemplo. Mi pareja vive conmigo y entonces siento desesperado, estoy experimentando esa emoción y de repente comienzo a hacer esto, me agarro la cabeza, me empiezo a agarrar la boca y empiezo de repente a hiperventilar, me desabrocho la camisa y estoy a lo mejor en la sala o en el cuarto con mi pareja y al último mi pareja se intenta acercarme a mí y termino, no, espérate, no me hagas nada. Y entonces empieza esto a afectar nuestra vida. Y me termino saliendo de la habitación. El tan solo hecho de salirme empieza de una otra forma a influir en la forma en cómo me relaciono con mi pareja
Inicialmente a lo mejor no me va a generar ninguna problemática, pero si se comienza a presentar este comportamiento con mayor frecuencia, pues va a llegar un momento en que me va a generar también problemas en la relación de pareja. Va a llegar un momento en que incluso yo me puedo empezar a sentir incomprendido, es que no me cree, tú hubieras de ir con el psicólogo que estoy yendo, o la psicóloga que estoy yendo, para que te explique que es verdad lo que estoy sintiendo. Y se comienza, entonces, la ansiedad, no, no en sí la emoción, sino las cosas. Nuestras relaciones interpersonales, mi calidad de vida, incluso hasta económicamente, porque a lo mejor gasto y gasto en, no sé, hacerme estudios y estudios y estudios, incluso ya me fui a otros países, ya visité, no sé, consulté con otros médicos, especialistas, los más renombrados, y entonces esto empieza a afectar incluso hasta mi economía. Llega un momento en que también incluso puedo dejar de trabajar. Entonces, ahí es cuando ya se convierte en una problemática. Pero regresando un poco al ejemplo que ponía. De repente estoy en mi cuarto, de la nada comienzo a experimentar desesperación. Y en cuanto comienzo a experimentar desesperación, el tan solo empezar a hacer estos movimientos y aparte empiezan a llegar unos pensamientos, se te está yendo el aire, te vas a morir, te va a dar un infarto, y aparte empezar a, en este momento, decirle a mi pareja, no me toques, el tan solo hecho de salirme, todos esos comportamientos, hasta que alguno de ellos llega, a lo mejor me salí, no sé, me fui al baño, y ya en el baño comencé a relajarme. Entonces, esta situación es muy probable que se vuelva a repetir. Incluso cuando estoy con mi pareja, incluso a lo mejor cuando estoy con mi pareja, incluso mi organismo va a empezar a aprender que en el baño me siento bien, a corto plazo me va a funcionar, pero va a llegar un momento en que incluso esto se puede empezar a generalizar en otros contextos. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, de inicio, ¿qué hace que lo que es la ansiedad se termine convirtiendo en una serie de problemáticas o se empieza a convertir en un problema? Precisamente, no es en sí la ansiedad, sino las cosas que hacemos, todas estas estrategias, que como repito, no es tu culpa ni mi culpa, es lo que hemos aprendido. Todas estas estrategias son las que finalmente hacen que lo que era una emoción se convierta en una problemática ya. Entonces ya estamos hablando de una problemática, un problema psicológico, un problema conductual. A veces incluso llegamos a dudar, ¿siempre voy a estar así? Y en ocasiones puede empezar a presentarse comorbilidad con depresión. Al punto que ya no quiero salir. Ese rato se puede presentar agorafobia. Entonces se pueden empezar a presentar diversas problemáticas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Desde la perspectiva de las terapias conductuales, contextuales, específicamente, por ejemplo, dentro de la terapia de aceptación y compromiso, la propuesta es que tú y yo aprendamos a aceptar los pensamientos y las emociones, incluso sensaciones, como lo que son. Que los aprendamos a ver como pensamientos, como emociones y sensaciones. Esto de aceptación es un término algo ambiguo, mucho mundo, muchas personas hablan de aceptación. Pero ¿cómo se da esto? Porque finalmente eso es un subproducto. La clave aquí es empezar a abandonar las cosas, las estrategias que hacemos para no sentir ansiedad. Pero ¿cómo hacemos eso? En lugar de negarnos a experimentar la ansiedad, que finalmente trae más costos a largo y a mediano plazo que beneficios, ¿cómo salir de esta trampa? Lo que vamos a hacer es empezar a exponernos a esos pensamientos que no queremos pensar, a esas emociones que no queremos sentir. Y te voy a poner un ejemplo. Yo sufrí de ataques de pánico. Durante un año yo me despertaba con una sensación en el pecho y la constante era,
me va a dar un infarto, me va a dar un infarto. Visité cardiólogos, neumólogos, y la mente llegaba y me decía, es que a tu papá le dio un infarto, a tu tío le dio un infarto, a tu otro tío le dio un infarto. Llegaba la mente ahí. Pero cuando yo ya tenía evidencia, digo, no, no tengo ningún problema médico, entonces estoy ante una situación donde finalmente ocupo o aplicar en mí lo que yo trabajo con mis pacientes. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a evaluar mi propio comportamiento. Empecé a ver, a notar qué me decía la mente cuando comenzaba a experimentar ansiedad o cuando empezaba a experimentar esa sensación. Y en cuanto noté que el pensamiento más frecuente era, te vas a morir, ¿qué empecé a hacer con ese pensamiento? Eso es una forma de exponerme. Empecé a agarrar el pensamiento literal y a repetirlo una y otra vez. Te vas a morir, 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 te vas a morir. Y lo fui haciendo. Y entonces, mientras yo iba haciendo este ejercicio, este es un ejercicio de exposición, desliteralización, notaba que simplemente al último se terminaban quedando aquí, incluso en mis oídos, como tal, nada más el sonido de las letras. Y entonces dejaba de experimentar la angustia que estaba experimentando en ese momento. Por un lado, esa es una forma de exponerme verbalmente a simplemente lo que en realidad es en pensamiento. Son simplemente palabras. Pero no era suficiente eso. Implicaba comenzar a hacer las cosas que para mí son importantes. Y de manera natural, cuando yo comenzaba a hacer esas cosas, como por ejemplo atender a mis pacientes, y el tan solo hecho de bajar de la escalera, empezaba a la mente y me decía, te vas a morir, ¿no? Mira, se te está yendo el aire, no puedes respirar. Entonces, implicaba literal, en lugar de, no, me quedaba aquí sentado para que no me vaya a desmayar, porque la mente me decía que me iba a desmayar. No, continuaba avanzando, seguía haciendo las cosas que eran importantes y regresar, no sé, por ejemplo, salía de mi consultorio y sacaba a mi paciente ya después de despedirme de él y continuaba teniendo el otro paciente, pero focalizado momento a momento en lo que estaba haciendo. Momento a momento en lo que estaba haciendo, que si en este momento estoy conversando contigo, dirigir mi atención hacia este momento tal y cual es, sin intentar controlar lo que estoy sintiendo. Y si experimentaba la ansiedad, permitirme experimentar la ansiedad. Si venía a la mente, permitirme notar que ahí estaba la mente y que simplemente eran solamente pensamientos, que era únicamente actividad. Empezar a hacer esto empezó a romper, por llamarlo así, las conductas que comúnmente yo hacía, que eran, no sé, hablarle a lo mejor a mi pareja, que no, aquí, hasta que me echo agua. Empezar a romper esas conductas que son las que se fueran prolongando, se hicieran más fuerte y que al final se convirtieran en una problemática. Entonces, estas son algunas de las cosas, como hay diversidad de ejercicios para exponernos a los pensamientos de las emociones y sensaciones que no queremos sentir. El ejercicio más tradicional de la terapia de la conducta, que a mí me fascina en lo particular, es la exposición interoceptiva, literal. Empezar a saltar, por ejemplo, si yo no quería experimentar la sensación de tensión en la cabeza, el hormigueo, entonces empecé a hacer propios ejercicios. Pero ojo, estos ejercicios los comencé a realizar porque yo, de una otra forma, a eso me dedico y entonces implicaba empezar a aplicar en mí. En lugar de, porque otra de las estrategias que hacía era fumar. Fumaba y parecía ser como que me relajaba, me desestresaba, pero se iba haciendo más frecuente. Incluso llegaba un momento en que me fumaba 2 cajetillas y ni me percataba. Entonces, son cosas que también me gusta compartir de repente, porque esto a veces ayuda a que las personas que de repente están experimentando ansiedad y que sepan que una persona, o que sí hay personas que pueden salir de la situación con diversos métodos, eso da esperanza a muchas personas. Puede ser algo terapéutico incluso. Entonces, ¿qué empecé a hacer también dentro de estos ejercicios? Como yo no quería experimentar sensación de hormigueo en el cráneo, entonces empecé a saltar, por ejemplo, mientras saltaba empezaba a hiperventilar
Y entonces, después de un rato, me sentaba y empezaba la sensación, y en ese momento la mente empezaba, ¿no? Te va a dar un daño cerebral, y empezaba a hacer su ruido. Pero empecé a permitirme experimentar lo que estaba sintiendo en lugar de salir corriendo, echarme agua. ¿Y qué pasaba? La ansiedad es así, yo lo pongo así. Sube la ansiedad, es como una ola del mar, sube, 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 y va a tardar ahí probablemente 20 minutos. Y si yo no intento luchar contra ella, no intento escapar de ella, ¿qué creen que va a empezar a pasar? ¿Es incómoda? Sí. Gradualmente va a empezar a bajar. Cuando al inicio intentamos cambiar lo que hacemos ante lo que sentimos, en este caso ante la ansiedad, al principio va a ser a mayor intensidad la ansiedad. Pero precisamente, si es incómodo, es muy probable que eso nos esté dictando, nos está diciendo que estamos precisamente debilitando de otra forma la ansiedad, porque ya no estamos haciendo las cosas que precisamente la aumentan o la agravan. Es una forma de entenderlo. Entonces, en lugar de intentar controlar la ola de la ansiedad, vamos, es una forma metafórica de explicarlo, dejamos que la ola suba y gradualmente en algún punto va a bajar si no intento controlarla. Esto no es fácil desde luego. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el pico de la ansiedad, la mente comienza a decir una serie de cosas y entre ellas es te vas a morir. Cuando en realidad de ansiedad no te mueres. Es más probable que alguien se muera. Si en este momento tengo miedo y salgo corriendo, es más probable que ahí, no sé, me atropellen, a que en sí por la ansiedad o el miedo propio. Entonces, hay diversas formas, te decía, la exposición interoceptiva, es decir, exponerme, permitirme experimentar ciertos estímulos fisiológicos que no quiero experimentar, que ese es en el caso del trastorno por pánico, y no responder a ellos. Eso es por un lado. Una de las técnicas que me utiliza mucho para cuestiones más que nada de crisis, aparte de mientras escucho a la persona, y valido lo que la persona está experimentando porque tiene una razón de ser, para algo se está presentando ciertas emociones, tienen una función. Es la respiración diafragmática. A mí me parece una técnica maravillosa para una situación de crisis. ¿Por qué? Porque con la respiración diafragmática activamos el sistema nervioso parasimpático. Y entonces, sí, que ojo, también es importante aprender a hacer ese tipo de respiración, que es inhalando por la nariz, y yo lo pongo así, inhalamos por la nariz, oxígeno, y llevamos como si tuviéramos un globo en el diafragma, en la panza, para entenderlo así de una forma más sencilla. Mantenemos ahí el oxígeno 5 segundos y gradualmente vamos a expulsar. Incluso con gusto después les comparto un video o estamos trabajando en algunos videos para que puedan ser demostraciones, ¿no? Entonces, si seguimos repitiendo este tipo de respiración, respiramos por la nariz, llevamos a nuestro diafragma el oxígeno y después, tiempos gradualmente, soltando por los labios, y repetimos, y repetimos, y repetimos, comienza a disminuir los niveles de ansiedad. Esa es otra de las técnicas que se pueden utilizar. Las recomiendo más que nada en situaciones de crisis, cuando se está experimentando una ansiedad intensa y en esos momentos, híjole, no tengo los recursos para saber qué hacer ante lo que estoy experimentando. Hay otra serie de habilidades, ¿no? Como habilidades de resolución de problemas. Hay realidades. Una realidad es que en este momento, no sé, me despidieron de mi trabajo y no sé qué hacer. Bueno, habilidades de resolución, no vamos a negar, no basta con decir, no pasa nada, no, pues, todo está bien, ¿no? A ver, nada más vamos a respirar. No, hay una realidad y hay que influir en esa realidad, en ese ambiente. A ver, y una de las habilidades que se pueden desarrollar son habilidades de resolución de problemas, ¿no? A ver, ¿cuál está siendo el problema?
¿Cuál está siendo el problema? A ver, me despidieron de mi trabajo. Ok. Alternativas de solución. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Alternativas de solución ante esta situación. Me despidieron de mi trabajo, por muy insignificante que parezca la idea, alternativas de solución. Buscar un trabajo. Híjole, no, pero ahorita en este momento nadie me va a contratar. Ok. Otra, vamos a hacer una lluvia de ideas. Puedo vender por internet. Ok. ¿Qué otra alternativa se te viene a la mente? ¿Qué te diría un amigo al que tú admiras, que de repente ves que cuando tiene apuros económicos los resuelve? Él me diría que, ¿por qué no vendo por internet o por Mercado Libre algo que en este momento se está requiriendo? ¿Por qué no vender comida a domicilio? ¿No? Entonces, hacemos esta lluvia de ideas como alternativas de solución ante la problemática que es real. Y las otras. Hacemos esto, empezamos a evaluar costos y beneficios de cada alternativa de solución. Costos y beneficios de cada alternativa de solución. Y en una, por decir así, en otra etapa, dentro de este mismo que se busca desarrollar habilidades de resolución de problemas, ok, de todas estas alternativas de solución que ya hemos evaluado, ¿cuál consideras que sea lo mejor, lo que más te conviene para ti? Entonces, incluso ponemos una fecha para comenzar a aplicar esta decisión y si no resulta lo que quisiéramos que diera como resultado, incluso el que tan solo hecho no resulte como quisiéramos, también es un resultado útil. Y vamos a volver a estar evaluando las alternativas de solución. Y bueno, estas son otras cosas que se pueden hacer. Eso está comprobado también, que si nosotros aprendemos a desarrollar habilidades de resolución de problemas, influimos en el ambiente, hay cosas que están ocurriendo, si alteramos el ambiente incluso en la propia casa, también eso va a influir en nuestro estado emocional. De igual forma, si estoy sobreinformándome y estoy teniendo mucho contacto con el celular, donde ahorita está la información por demás, bueno, ok, me voy a poner un horario específico. Esa es otra forma, es poner bajo control ciertos estímulos, que ante esos estímulos experimento una ansiedad, preocupación, una serie de pensamientos que comúnmente algunos le llaman pensamientos catastróficos. Entonces, estas son algunas de las formas de dar solución a estas problemáticas o a estas situaciones que si no las atendemos con estos recursos que, por ejemplo, yo les estoy compartiendo y que incluso les puedo compartir materiales de uso digerible para que tú como personas los puedas autoaplicar, con mucho gusto. Y hay otra de las técnicas que en lo personal me gusta mucho, es la relajación progresiva muscular, que de igual forma consiste en aprender a tensar y a relajar ciertos grupos musculares, y se empieza por el cuero cabelludo y posteriormente por los ojos, ¿no? Por los párpados, por la nariz, por el cuello, y gradualmente se van aplicando o autoaplicando esta técnica de relajar, tensar y relajar los grupos musculares. Que bien, esto funciona por un lado, pero también se puede complementar con con entrenamiento en resolución de problemas. Entonces, si tú estás, ¿por qué digo esto? Porque mira, estamos viviendo ansiedad. Algunas personas, es normal, es natural, pero algunos de estos recursos, aunque para ti todavía no son una problemática, tú puedes empezar a hacer algo con lo que tú estás viviendo. No con la intención de no sentir lo que estás sintiendo para escapar de ello. No con esa intención, sino de utilizar estos recursos para que más tarde no se convierta en una problemática. El tan solo hecho de saber que en sí no es la emoción la que hace que se convierta en una problemática, no, sino lo que hacemos con la emoción, ya eso nos da un parteaguas para que tú y yo nos analicemos qué cosas estoy haciendo para no sentir ansiedad, qué cosas estoy haciendo para no pensar. Tal pensamiento o X pensamiento, si bien es cierto, me funciona a corto plazo, sí, me hace sentir como que me liberé, como que me relajo, sí, pero ¿qué efecto a mediano y a largo plazo está trayendo esto a mi vida?
qué áreas de mi vida, sin percatarme, se están viendo afectadas. Una forma más sencilla para entender. Entonces, espero que sea de utilidad esto que les acabo de compartir. Me gustaría dar unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Si es que alguien tiene una pregunta y respuesta, bueno, creo que hay persona, puede levantar la mano y pues, adelante pues, les otorgaría el micrófono desde aquí. ¿Nadie tiene alguna pregunta, respuesta? Perdón, pregunta. A mí sí me gustaría hacer una pregunta. Por aquí, adelante. Sí, sí. Ante todo, muy buenas tardes. Soy, así que todavía acá es tarde. Más o menos, ¿cómo podríamos hacer con los pensamientos que son muy ocurrentes, se podría decir hasta que rumias demasiado los pensamientos? Y a veces es un poco difícil poder controlarlo, ¿no? Porque vienen y no puedes. Y eso, más o menos quería saber de repente qué técnica puede haber o qué se puede hacer. Sí. Vamos a utilizar este concepto que acabas de mencionar, rumiar, ¿no? O sea, que viene el pensamiento y ahí está, y ahí está, y ahí está, ¿ok? Si lo vemos desde la perspectiva, desde el análisis de la conducta, estos pensamientos se activan en un contexto particular, vamos a suponer, entré a mi cuarto y resulta que mi cuarto es cuando se activan esta serie de pensamientos y comienzo a experimentar opresión en el pecho, angustia. Entonces, ya una vez que identificamos ante qué situaciones se están activando esta serie de pensamientos, emociones, aquí lo que tendríamos que hacer es primero notar qué cosas estamos haciendo sin darnos cuenta a lo mejor, e incluso les puedo compartir como un formato, qué cosas estamos haciendo cuando aparecen estos pensamientos. Número 1, porque una vez que identifiquemos las cosas que estamos haciendo, a la par, eso que estamos haciendo nos va a dar la pauta de qué hacer ante cuando aparezca el pensamiento, porque el pensamiento va a volver a aparecer. Porque si nosotros estamos esperando que no aparezca el pensamiento para ahora sí sentirnos bien, ahora sí hacer cosas que queremos en nuestra vida, eso no va a ser posible. El pensamiento va a aparecer. Te voy a poner un ejemplo. Llego a mi cuarto, como te mencionaba, y comienzan los pensamientos. Y empieza. ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Pero es que también no, empiezan ahí los pensamientos. Y en ese lapso, resulta que yo, sin darme cuenta, algo que está influyendo en que se siga siendo más frecuente, es que me estoy metiendo al internet a investigar. Encuentro una pista de algo, X o Y información, y entonces ahora la mente me dice otro pensamiento y me dice, sí, es que sí estás mal, sí, a lo mejor sí te vas a morir. Y entonces aumenta la ansiedad, aumenta con mayor frecuencia los pensamientos y entonces ahora, en ese momento, vuelvo a buscar en otra página web, sigo buscando en otra página web. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un factor que está influyendo, por lo tanto, que se siga presentando con mayor frecuencia este pensamiento, es el estar continuando buscando en la página web. Hasta que llega un punto donde pareciera ser que, ya vi, no estoy enfermo, no tengo eso que la mente me está diciendo. Y cuando ya empiezo a sentirme relajado o aliviado a corto plazo, pareciera ser, a veces es por segunditos o milésimas de segundo, entonces eso mismo está reforzando la sensación a corto plazo que experimento, pero que finalmente me afecta, porque al día siguiente estoy de mal humor, me presenté a trabajar mal, a lo mejor llegué a una sesión online tarde, no lo sé. Entonces, para poder dar yo una respuesta más certera, lo que yo te invitaría es que, literal, agarres, yo le llamo, a ver, es como si fuera un diario, pero en realidad no es una palabra adecuada, pero es una forma de quitar un poco de tecnicismos. Te lo pongo así. En tu diario anota qué pensamientos aparecieron, qué emociones aparecieron, qué sensaciones aparecieron,
qué cosas hiciste en ese momento para que no continuaran esos pensamientos que están ahí rumiando o esa emoción y qué cosas hiciste. Las vas anotando casi en forma de lista y qué experimentaste o qué experimentabas conforme ibas haciendo estos comportamientos o estas estrategias que finalmente son las que has aprendido y por eso las haces o las hacemos. Pero finalmente, ok, ¿cuál fue la consecuencia a mediano y a largo plazo? Entonces, eso te va a permitir identificar qué factores hacen que se sigan manteniendo. Cuando ya los identifiques, intentar ya no hacer esos comportamientos, claro, que va a volver a aparecer los pensamientos, te van a volver a decir cosas y a lo mejor con un poco de mayor intensidad, pero ahí tienes Entonces, ¿qué hacer ahí cuando ya comienzan a aparecer con mayor frecuencia? Una de las alternativas es simplemente no hacer lo que hacías. Es decir, buscar en internet. Híjole, va a ser incómodo. ¿Por qué? Claro, porque como estamos habituados, por llamarlo así, o acostumbrados a estar buscando información, entonces, no hacer eso al principio va a ser incómodo. Y eso pasa comúnmente cuando intentamos ya no reforzar un comportamiento. Se presenta lo que en algunos casos se llama estallido de la extinción. Bueno, de igual forma, se empieza a presentar con mayor intensidad estos pensamientos que finalmente también, o al menos desde la perspectiva del análisis de la conducta, son conductas. No sé si eso ayudó un poco a darte respuesta. Sí, sí, justamente lo que comentaste, esto de que a veces buscamos como que soluciones que nos alivian a un momento, a un determinado momento, y luego como que ya te sientes tranquilo, pero luego como que sientes esa incertidumbre de que en algún momento vas a volver a hacer lo mismo o te va a volver a pasar lo mismo. Sí, sí, sí. Mm. Pero si empieza a ser incómodo, Ujú, que ya no estamos reforzando la rumia en este caso. ujú, ujú. Sí, ok, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más? Una última participación. Sí, yo. Ok, adelante, adelante. Mi nombre es Gloria García Ángeles y bueno, yo también quiero preguntar, ciertamente la persona que comentaba hace rato con respecto de cómo rumiar estos pensamientos, pero yo quiero preguntar acerca de las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En mi casa se metieron a